Hola, ¿qué tal? Yo soy José Antonio Hernández y estamos en una nueva emisión de Sal y Pimienta Fiscal por Digital Signature. Y hoy estamos de manteles largos. Vamos a hablar de un tema, pues bastante, permítanme decirlo, tal vez controversial en algunos temas de mucho interés. Y permítanme decirlo, hoy tenemos conceptualizada la defensa fiscal, pues, salvo cierta metodología tradicional que pues los litigantes o los empresarios que han tenido que acudir a este mecanismo, pues la conocen de alguna manera. Y el planteamiento es que ahora con esta reforma que se da en 2026 a una serie de disposiciones, hablamos de la ley de amparo, del Código Fiscal, de la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y aderezado inclusive previamente a todo el componente de cambio que hemos tenido en el Poder Judicial, que hoy por hoy pues nos genera por lo menos la incertidumbre de saber cómo será este proceso de transición de aprendizaje de los nuevos titulares en el Poder Judicial, del tema de las cargas de trabajo, de cómo va a ir sumado esto junto con la reforma que se está planteando para 2026, en donde advertimos que esta receta de la Defensoría Fiscal va a tener una serie de cambios. La autoridad, a través de estas reformas, está incorporando una serie de condimentos y de aditivos adicionales a la receta que muy posiblemente pues, nos van a dar, permítame decirlo, un resultado totalmente diferente. Entonces, para que sepamos si esta receta nos va a gustar, nos va a indigestar o va a tener algunas problemáticas, tenemos a un invitado de lujo, al doctor Juan Manuel Illescas, que para ustedes platicarlo, pues en su conocimiento de estos temas, pues ha conocido de diferentes dimensiones en este aspecto. Por un lado, como funcionario público dentro de la administración pública, tanto entre la Secretaría de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social, como en el ámbito jurisdiccional, por no hablar de ser presidente de ambas secciones, de ser, ¿cómo se llama?, magistrado regional y además titular presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa. Y no se diga como autor de diversos libros y ahora en la iniciativa privada. Bienvenido, doctor Juan Manuel. Muchas gracias, Antonio. Es para mí un verdadero placer estar en este evento que ustedes realizan, Sal y Pimienta Fiscal, que se me hace de lo más novedoso y se me hace que es sumamente didáctico para poder entender las disposiciones tributarias y ahora las disposiciones de derecho adjetivo, como es disposiciones procesales del Código Fiscal y de la Ley de Amparo, que de suyo son complejas y es necesario entenderlas para que no se chamusque la comida. Entonces, pues me siento muy honrado y con mucho cariño estoy con todos ustedes, a los que también admiro y respeto mucho con las personas que voy a compartir este recinto culinario. Muchas gracias. Muchas gracias y esperemos que la receta nos quede perfecta, doctor. Y también acompañándome conmigo, uno de los socios de Digital Signature, experto precisamente en temas contenciosos, para que podamos llevar a cabo esta entrevista y podamos generar con ustedes temas de interés y temas que ustedes puedan tomar en cuenta en su día a día. ¿Qué es la intención? Que ustedes conozcan qué implicaciones puede tener en su empresa. Pero sin más preámbulo, permítanme iniciar con un planteamiento de origen al doctor Juan Manuel bajo la lógica de, pues, ¿cómo estamos al día de hoy, hoy por hoy, en un tema de defensoría fiscal en donde gran cúmulo de estos temas están asociados al juicio de nulidad? ¿Cuál es la situación que tenemos actual y cómo veríamos impactado tal vez esta situación? Ya lo veremos más adelante con estos cambios que se están generando en la reforma de 2026. No sé si nos gustaría explicarnos un poquito de cómo ve, cómo está ahorita, hoy por hoy, este tribunal. Sí, claro que sí, Antonio. De esto realmente que es algo muy importante que el usuario de estos medios de defensa conozca cómo está integrada la composición y cómo funciona esta instancia de impartición de justicia, que es el Tribunal Administrativo, que se conoce como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Coloquialmente todavía se le sigue llamando como en su origen Tribunal Fiscal de la Federación, y así se le conoce. Y es interesante conocer cómo está integrada la cartera de juicios en el tribunal y cómo ha cambiado al menos en los últimos 3, 4 años. De esta lámina vemos que los asuntos que han ingresado al tribunal, cómo están compuestos, y en base a la memoria, la última memoria publicada por este tribunal, que es de diciembre del año pasado, vemos cómo están integrados los juicios
que ahorita están, si me permiten la expresión gastronómica, que están en la panza del tribunal. ¿Qué es lo que tiene ahorita el tribunal? Y vemos que asuntos fiscales son el 29%. Esto es digno de llamar la atención, porque hasta hace unos años los asuntos fiscales eran el 51-52%. Quiere decir que se han disminuido y se han disminuido en forma importante. Y también, por ejemplo, vemos otro tema que son las multas no fiscales, que son del 21%. Estas han crecido drásticamente. ¿Qué son estas? Son lo que se conoce como aprovechamientos, y todo esto tiene que ver con las reformas que han tenido los distintos ordenamientos de índole administrativo, como en materia de lavado de dinero, en comercio exterior, que las multas que ha impuesto a los gobernados la autoridad fiscal son del todo importantes y que han venido a hacer que la composición de los asuntos en el tribunal pues cambien sustantivamente. Vemos entonces que en materia de pensiones y en materia algunos asuntos de seguridad social es el 21%. Pero si, ahí está la lámina a su consideración. Pero estamos aquí y es importante verlo, que los asuntos fiscales han disminuido. La pregunta es por qué han disminuido. Y es algo que tal vez valdría la pena abundarlo un poquito más adelante. Y De otro acuerdo. tema que vale la pena desprender de esta o comentar de esta lámina es que, según los datos de la memoria anual 2024, los asuntos que ingresaron al tribunal a lo largo del año pasado fueron del orden de 12,300 asuntos mensuales. Son muchos asuntos los juicios que se están llevando. Sin embargo, es de llamar la atención que hasta hace 3, 4 años, los asuntos que ingresaban mensualmente al tribunal eran del orden de 16,000 a 16,500 asuntos. ¿Por qué han disminuido? De esta lámina podemos ver los asuntos en materia tributaria han disminuido y la composición de los asuntos que ve el tribunal en materia tributaria también han disminuido. A lo mejor es un punto que valdría la pena abundar un poquito más, ponerle un poco más de ingredientes mientras avanzamos en esta secuela de... Sí, por supuesto, y que ahí muy posiblemente hay un desincentivo para en cuanto a los resultados para que la gente esté tratando de interponer un medio de defensa, y en su caso los de cuantía mayor, pues bueno, acuden al medio de defensa porque pues si no pues, te van a cobrar, ¿no? Pero sí creo que efectivamente creo que puede haber hasta un tema de la confianza en el resultado de una resolución por interponer un medio de defensa contra la valoración que muchos contribuyentes hoy en día están haciendo de preferir cumplir inclusive con la sanción, las actualizaciones, recargos y las multas ante el costo-beneficio de ello. Pero sí, totalmente creo que ahí hay un punto. No sé si Claro, tú es muy quieres mencionar. interesante. Y esto lo podemos corroborar con la siguiente lámina, Antonio, en la que en esta lámina vemos, y sí me gustaría resaltar, aunque los otros datos se leen por sí solos, pero sí es importante resaltar cuánto valen los asuntos que están en la panza del tribunal. ¿Cuánto valen? Los asuntos, fíjense nada más, valen del orden, según el informe anual, repito, del año pasado del propio tribunal, valen poco más de 935,000 millones de pesos. Es un mundo de dinero. Quiere No. decir que los asuntos fiscales han disminuido, pero la cuantía litigiosa ha aumentado a casi el doble, porque hace 3, 4 años la cartera litigiosa del tribunal era del orden de los 500,000 millones de pesos. O sea, han disminuido los juicios fiscales, pero su cuantía ha aumentado, que es exactamente lo que tú comentabas, Antonio, que menos juicios, pero de una cuantía más importante. Y esto tiene que ver también con el siguiente tema, que es la siguiente, la siguiente lámina, en la que, bueno, y tiene que ver con tu pregunta, con la pregunta inicial. Bueno, ¿y cómo está trabajando el tribunal? Si nosotros analizamos la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que es la ley adjetiva, que es la ley que regula cómo se maneja un proceso jurisdiccional ante el Tribunal Fiscal de la Federación, por decirlo
coloquialmente como así se le conoce, pues nada más de plazos legales son 135 días hábiles. O sea, estamos hablando de poco más de 4 meses nada más de plazos. Y los juicios, en promedio, están tardando en la región metropolitana, o sea, lo que es la Ciudad de México, del orden de 736 días hábiles, es decir, el orden de 2 años aproximadamente es lo que están tardando al día de hoy en promedio los juicios. Creo que con esto, Antonio, se atiende esta pregunta inicial en la que dijiste, pues, ¿cómo está funcionando el Tribunal Federal de Justicia Administrativa? Que es a donde nos vamos a defender en una instancia jurisdiccional de los actos o resoluciones que emite la autoridad fiscal. Totalmente. Y creo que ahí el punto es hasta el tema de ahorita el cuestionamiento de estos tiempos en la realidad asociado a los tiempos o ciertas inclusiones de plazos y de tiempos que están haciendo en toda esta reforma integral, en donde pues nos generaría la duda si efectivamente con estas cargas de trabajo y estos tiempos que tienen y posiblemente nuevos juzgadores en algunos casos, pues van a poder cumplir con los plazos que se están planteando en esta reforma, ¿no? Que creo que también eso nos da la coyuntura de comparar la realidad con lo que se está planteando en una teoría que, pues, ojalá, por lo menos en el tema de los plazos, se pudiera cumplir, ¿no? Para pensar en una justicia verdaderamente justa y expedita, ¿no? Esto es súper importante lo que se comenta. Esta es una reforma que se hizo algunos años en la que se reforma la Constitución en su artículo 28 para establecer que los juicios fiscales no podrán tener una duración de más de 6 meses en aquellos casos en que la ley secundaria sí lo establezca. Y precisamente se está proponiendo una reforma también a la ley contenciosa administrativa, la ley que maneja esto de cómo deben funcionar estos juicios contenciosos, en la que se dice que los juicios sumarios, que son unos juicios de una cuantía menor, bueno, estos juicios no deberán tener una duración mayor a los 6 meses, que tiene que ver precisamente con lo que tú comentas y esta reforma a la Constitución. Y te paso la estafeta, Carlos. ¿Qué otra cosa podemos abrevar de esa receta de nuestro chat principal, por favor? Muchas gracias, Toño. Agradezco al doctor Jiménez Illescas y me siento congratulado de poder participar con usted en este foro para compartir con nuestros escuchas es su punto de vista, su perspectiva. Me parece muy interesante. Creo que los datos siempre muestran y los números muestran datos duros, ¿no? Por una parte, la baja en la interposición de medios de defensa y por otro, el aumento en cuantía. A la luz de la reforma, mi opinión, la perspectiva y el análisis es que se endurece la defensa, es decir, se endurece el que el contribuyente pueda tener acceso, ya lo vamos a ver en su oportunidad, acceso a defenderse, ¿sí? Y parecería que el ejercer los derechos en la propuesta se ve como condena, es decir, se habla de un mal uso de los medios de defensa. Y aquí no analizaron estos datos, porque de haberlos analizado, creo que otra sería la exposición de motivos y otra serían las propuestas que estarían integrando este paquete económico 2026. En ese sentido, doctor, para empezar a preparar una receta de defensa fiscal, es necesario conocer los ingredientes, ¿no? ¿Qué ingredientes vamos a incorporar en nuestra receta para aderezar, para ir marinando este guiso y poder plantear una buena defensa fiscal, ya sea en una parte administrativa o en una parte jurisdiccional ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, o bien hasta llegar al Poder Judicial, ¿no? A través del amparo. ¿Nos podría compartir qué ingredientes requerimos? Sí, claro que sí, con mucho gusto, don Carlos. Y en primer lugar quiero, la verdad, decir que me siento muy honrado de compartir panel, además de con don Antonio Hernández, aquí con don Carlos Antonio, que es un extraordinario abogado, un gran jurista y un muy buen litigante de reconocido prestigio. Entonces me siento muy honrado de poder compartir este panel con todos ustedes y ahorita en esta oportunidad, pues con don Carlos. Efectivamente, esto que comenta
Carlos, es de suyo importante. Y precisamente esto es hablar de lo que es, qué es la justicia administrativa y cuáles son los principios que, que debemos abordar en esto. Por eso la pregunta se me hace de todo importante, porque cuando llegamos nosotros como contribuyentes a la mesa, que es el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, nosotros llegamos a la mesa, pero resulta que en la mesa se va a sentar otro comensal, que es la autoridad fiscal, el Servicio de Administración Tributaria. Y ahí lo que está sucediendo es que este comensal, el Servicio de Administración Tributaria, ya estaba sentado en la mesa y antes que nosotros llegáramos a comer, él ya estaba comiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un principio que se llama el principio de legalidad, que emana de los artículos 14 y 16 constitucionales, que dice precisamente en las disposiciones que están en esta lámina, especialmente el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación y el 42 de la Ley Contenciosa Administrativa, dicen que los actos de autoridad, es decir, los actos y resoluciones que emite la autoridad fiscal, por el hecho de haberlos emitido una autoridad, tienen la presunción de legalidad. Son legales. Y entonces cuando nosotros llegamos a la mesa, resulta que hay una especie de falta de equidad, porque los contribuyentes lo que tienen que hacer es desvirtuar la legalidad que ya la ley le está dando a esos actos. Por eso se dice que hay una especie de que no hay equidad procesal cuando llega uno a defenderse. Claro, esto tiene su justificación de derecho público que incide en el derecho administrativo, porque todos los gobernados, bueno, tenemos la obligación de contribuir al gasto público y es una obligación del Estado imponer las contribuciones. Es una obligación que es irrenunciable. El Estado tiene que imponer contribuciones bajo el principio de solidaridad social. Pero cuando impone estas contribuciones, lo tiene que hacer respetando varios principios que se conocen como las salvaguardas tributarias. Debe respetar el principio de proporcionalidad, es decir, respeta la capacidad económica de los contribuyentes, el principio de equidad, tratar igual a los iguales, deben destinarse al gasto público y algo muy importante, debe respetarse el principio de legalidad. Las contribuciones en sus elementos esenciales deben estar establecidas en ley formal y materialmente hablando. Y de aquí emana este principio de legalidad. Se parte del principio que la autoridad, dentro de su quehacer administrativo, actúa de buena fe y respetando el principio de legalidad. Por eso todo lo que hace la autoridad se presume que es legal y le dejan la carga de la prueba al contribuyente para que desvirtúe que eso que está haciendo la autoridad a través de un acto o de una resolución, bueno, no es legal. Y entonces ya llegamos a la mesa con una cierta desventaja, aunque se justifica socialmente, pero una cierta desventaja. Y esto choca o esto tiene que ponderarse este principio de legalidad con otro principio muy importante, que es el principio de la seguridad jurídica. Se dice en la doctrina que en un Estado de Derecho, si no hay seguridad jurídica, no existe un Estado de Derecho, ni bueno, ni malo, ni de ninguna clase. Esto es algo que dice Recasens-Siches y que yo lo comparto. El Estado, en este caso, la autoridad fiscal, debe actuar en base a la interdicción de la arbitrariedad, es decir, no debe actuar en forma arbitraria, sino nada más debe de actuar conforme lo que la ley le permite en forma expresa, que es el principio de legalidad. Y otra vertiente de este principio de seguridad jurídica, don Carlos, tiene que ver con la certeza del derecho. Nosotros los gobernados, los contribuyentes, tenemos que saber con meridiana precisión, y así han sido los criterios de la Corte en su anterior integración, nosotros como gobernados debemos de saber con certeza cuál es la consecuencia de no cumplir una norma. Y debemos de saber con certeza qué es lo que dice la ley sin que ésta tenga lagunas y que la ley no se esté modificando constantemente. Y esto es el principio de certeza jurídica. Y esto es muy importante para conocer, pues, cómo defenderse de algún acto que emite la autoridad fiscal. Y esto
dice la teoría del derecho administrativo que la justicia administrativa Sí. es la expresión de los principios de legalidad y seguridad jurídica. Es decir, una verdadera justicia administrativa es la que respeta los principios de legalidad y seguridad jurídica en los términos que he expuesto. Y este distinguido autor que está en la lámina, don Héctor Fixamudio, establece que, bueno, la justicia administrativa tiene muchos elementos, como son los instrumentos jurídicos, que son las leyes, formal y materialmente hablando, leyes emanadas del Congreso de la Unión. Ahí pongo como ejemplo la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que es la ley que dice cómo se crean los actos administrativos, cómo se modifican o cómo se extinguen. Otro ejemplo podría ser el Código Fiscal de la Federación, que dice lo propio desde la óptica de los actos o resoluciones administrativos Listo. de carácter tributario. Y como podemos ver en la siguiente lámina, don Carlos, este es un tema que nosotros ya no hemos platicado como colegas en múltiples ocasiones y que tratamos de resumir en esta lámina que se ve complejo, pero lo trataré de explicar de alguna forma. Aquí dice cuáles son los instrumentos procesales, como lo dice Héctor Fixamudio, como la expresión de la justicia administrativa, que tenemos los gobernados para defendernos. Aquí antes de hablar de los recursos administrativos como punto número 2, hay que hablar de las facultades de fiscalización que tiene la autoridad fiscal. ¿Dónde están esas facultades de fiscalización? Pues están en el Código Fiscal de la Federación, en el título que regula las facultades de las autoridades fiscales. Y especialmente hay un artículo que regula y enlista cuáles son todos estos actos de fiscalización. Los más conocidos son cuando llegan a nuestra casa, nos tocan y nos dicen, vengo a visitarte a tu casa, a hacerte una revisión. La famosa visita domiciliaria, ¿no? Sí. Otra es la revisión de gabinete, que nos mandan un documento en el que nos dice, oye, contribuyente, te espero en mis oficinas para que me aportes esta información, te voy a hacer una revisión de tu situación fiscal, pero en mis oficinas. Y otra, que en su momento causó mucho polémica hacia los años 2014, que es la revisión electrónica, ¿no? En la que en forma electrónica, como ya todo funciona a través del envío mensual de insumos a la autoridad fiscal, bueno, la autoridad ya tiene insumos o conocimiento de nuestra situación Ready. fiscal a través de la emisión de nuestros comprobantes fiscales digitales por Internet o de las negociaciones que tenemos u operaciones que los contribuyentes llegan a tener con otros clientes o con sus proveedores, y de esto pues pueden asaltar dudas sobre cuál es el cumplimiento de estos contribuyentes. Ya están las facultades de fiscalización. Y aquí tiene mucho que ver con la pregunta que hizo Antonio al principio. Al principio Antonio decía, bueno, ¿y por qué son menos juicios fiscales? Y él se puso a especular, bueno, ¿y por qué serán menos juicios fiscales? Y aquí Antonio, no sé si esto se comparte, es que la autoridad en los últimos años, y yo creo que tal vez para bien, ha procurado que los juicios se disminuyan y que cuando la autoridad practica un acto de fiscalización, como los ejemplos que puse, bueno, terminen ahí en el acto de fiscalización a través de una corrección fiscal, como lo dice la lámina en la parte de arriba en el lado derecho. Es Bueno, correcto. si yo te estoy observando estos hechos o te estoy diciendo estas irregularidades a través de tu acto de fiscalización y tú estás consciente que estás mal contribuyente, bueno, ¿por qué mejor no te corriges? Corrígete antes de que te determine un crédito fiscal. Y yo creo que eso es lo que ha sucedido y está sucediendo. Y tal vez no está malo, porque ahora la defensa fiscal, pues de suyo, además de que sea complicado, está resultando muy caro tener una defensa fiscal, pues por todo lo que podríamos platicar más adelante entre actualizaciones, recargos y multas. Y ese es un tema. Y el otro tema es que mientras está practicándose el acto de fiscalización y antes que se determine el crédito fiscal, también la ley, el Código Fiscal de la Federación, propone a los contribuyentes bajo el principio de vamos a llegar a un arreglo legal, y vámonos ante la Procuraduría de Defensa del Contribuyente a través de un acuerdo conclusivo, en la que un intermediario, este conciliador, que es un medio alternativo de solución de controversias, bueno, este intermediario PRODECON
va a estar sirviendo, si me permiten la expresión, de conciliador entre el contribuyente y la autoridad para ver si lo que me imputa la autoridad o esos hechos o esas irregularidades o la indebida valoración que yo como gobernado digo que le está haciendo una probanza mía, como un tercero intermediario, un conciliador, bueno, nos va a decir si tenemos o no razón y nos va a invitar a que nos conciliemos. Y eso lo podemos hacer desde la fase de fiscalización. Por eso ahí se abre una llave de que podría antes, durante el acto de fiscalización, bueno, llegar a esa forma de terminar esos conflictos con la autoridad fiscal. Y hay algo muy novedoso con una ley que se emitió hace año y medio, que es las medios alternativos de solución de controversias, lo que conocemos como los famosos MASC, en el que también regula a los procedimientos en los que esté intrincado un crédito fiscal según la propia ley. Todavía no sabemos esto cómo puede funcionar, porque va a funcionar esto en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Por eso es importante la pregunta que al principio nos hizo don Antonio Hernández, ¿no? Bueno, ¿cómo opera este tribunal? También ahí se van a empezar a ver a través del área de conciliación, se van a empezar a ver estos arbitrajes en materia tributaria. Pero ahorita no podemos hablar de ellos porque los lineamientos respectivos al día de hoy, pues todavía no los emite el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero según la ley nos dice que estos medios alternativos de solución de controversias van a poder funcionar a elección del contribuyente, van a poder funcionar durante la substanciación del recurso administrativo en sede administrativa, que es el recurso de revocación, o durante la substanciación del juicio contencioso administrativo hasta antes de que se dicte sentencia, lo cual tiene que ver mucho con lo que platicamos al inicio de la charla. Bueno, ¿por qué han disminuido los juicios? Porque la autoridad francamente le está apostando a que terminen a través de una amigable composición, a través de todos los instrumentos que ahorita les he comentado. Lo cual tiene su lógica jurídica, porque si nosotros recorramos el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, nos dice que en materia fiscal existe el principio de buena fe por parte del contribuyente. Los contribuyentes somos los que, bajo el principio de autodeterminación, nos determinamos las contribuciones. Y por excepción, si la autoridad considera que lo hicimos indebidamente, emana el principio de heterodeterminación en el que la autoridad fiscal nos determina las contribuciones. Entonces, por eso tiene lógica que existan todos estos medios alternativos de solución de controversias. Y desde luego, y aquí es algo muy importante y sí tiene que ver con el contenido de las reformas que se propusieron al presentarse el 8 de septiembre el paquete de reforma, el paquete económico dentro del que van las propuestas de reformas fiscales y posteriormente la reforma que se está haciendo o proponiendo a la ley de amparo, que por cierto ya fue aprobada en el Senado en el Senado de la República, que está en diputados, que dicen que en estos días o esta semana se va a aprobar en la Cámara de Diputados, que ya hay dictamen de la Cámara de Diputados en unión de comisiones. Bueno, tiene que ver con que si se emite una sentencia en el Tribunal Contencioso Administrativo y esta sentencia es a favor de la autoridad tiene un medio de defensa contra esa sentencia que se llama revisión, que está contemplado en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que es un tema interesante, pero que si quieren hablamos después, porque este no tiene que ver con la ley de amparo. Y el otro tema es si esa sentencia que dicte el Tribunal Contencioso es en contra del contribuyente, bueno, el contribuyente se puede ir al amparo, se puede ir al amparo. Y aquí es donde viene el tema de procede o no la suspensión o no del acto de ejecución por parte de la autoridad fiscal. Y aquí es muy importante comentar que ya al día de hoy, la ley de amparo en su artículo 135, en su primero y segundo párrafo, prevé que
en los casos que haya una determinación, una liquidación, una ejecución o cobro de algún crédito fiscal, entre ellos las contribuciones, los aprovechamientos, en ese PAI que vimos al inicio de la charla, en esa composición de los asuntos, bueno, veíamos que en ese tipo de asuntos, bueno, si llegamos al Poder Judicial, los magistrados instructores que vean el asunto, los juzgadores, pueden, dice el 135 ahorita, y lo va a seguir diciendo porque esa no es una propuesta de reforma a la ley de amparo, sigue intocado ese primero y segundo párrafo, dice que podrán los magistrados discrecionalmente, si se otorga garantía del interés fiscal, que sería importante hablar qué es eso de la garantía del interés fiscal, pueden reducir el monto de la garantía o dispensar su otorgamiento, bajo los supuestos que establece el propio 135 en sus tres fracciones. Que el primero es medio inocuo, pues dice que si hay un embargo firme, bueno, si hay un embargo firme, pues ya está garantizado, ¿no? Pero lo importante es el segundo, si excede la capacidad económica del contribuyente. Quiere decir que ahorita, y no lo tocó la reforma, si un contribuyente acredita en un juicio de carácter extraordinario, o sea, ante el tribunal colegiado de circuito, acredita que el monto del crédito fiscal que le están imputando excede su capacidad económica, los magistrados o los magistrados instructores pueden discrecionalmente, si hay garantía, dispensar del otorgamiento de esta garantía, lo cual es muy, muy importante. Lo que sí está un poco complicado es que si aderezamos ese artículo 135 con la reforma que se le está haciendo al artículo 128 de la ley, bueno, los requisitos para solicitar esta suspensión están un poco más complejos porque el contribuyente tendría que acreditar de alguna forma que el acto reclamado le está causando un perjuicio y que este perjuicio no daña y que este perjuicio, que le causa un perjuicio, pero que el hecho de otorgar la suspensión no le va a causar un daño a la colectividad. Y ahí es un tema que desde el punto de vista del derecho tributario es un concepto indeterminado. ¿Qué es un daño a la colectividad? Un daño a la colectividad es que si las contribuciones están establecidas bajo el principio de solidaridad social, en el que unos debemos de pagar para subsidiar a otros, porque no todos cubrimos los mismos impuestos, quiere decir que así me dan la suspensión, ¿voy a dañar a la colectividad o no voy a dañar a la colectividad? Son conceptos jurídicos indeterminados, o sea, no se dicen en ningún lado, están como difusos, ¿no? Y también se tiene que demostrar que no se daña ni al interés social ni al orden público. Entonces también son conceptos jurídicos indeterminados. O dicho de otra forma, no está quitándose el derecho de los contribuyentes para si llegan a un medio extraordinario y el crédito fiscal no está firme, sino todavía se está disputando si lo debo o no lo debo. No está prohibido ahorita ni va a quedar prohibido bajo esta coyuntura que se dispense o se reduzca la garantía. El caso es que ya se vinieron, como lo dijo Carlos hace rato, se vinieron a endurecer los trámites para poder seguir construyendo en materia tributaria. Y algo que va de la mano de lo que se ha preguntado es sobre la litis. Sobre la litis, ¿es abierta o es litis cerrada en derecho tributario? ¿Qué es eso? Y esto se explica muy bien en la siguiente lámina. Y digo muy bien, no porque yo lo esté escribiendo, sino que esta es una jurisprudencia de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué es lo que dice? Si nosotros analizamos el artículo 1 de la ley contenciosa, nosotros vemos que dice que hay litis abierta. Esto quiere decir, en estricto rigor dogmático, teórico. Oye, contribuyente, si tú no hiciste valer algún argumento ante la autoridad administrativa, sea en el acto de fiscalización o en el recurso administrativo, que es la revocación, o no presentaste las pruebas idóneas para desvirtuar los hechos o irregularidades que te imputan en esas fases, bueno, no importa. Tú en la fase jurisdiccional, es decir, ante el Tribunal Contencioso Administrativo,
o ante el Poder Judicial, bueno, tú puedes hacer valer esos argumentos y podrías hacer valer pruebas. Pero eso es lo que dice la ley. Sin embargo, a partir de junio del 2013 surge esta tesis de jurisprudencia en la que se dice, oye, si bien es cierto, hay litis abierta, no se entiende como lo acabo de explicar ahorita. Se entiende de esta forma. Si tú no hiciste valer argumentos ante la fiscalizadora o en el recurso de revocación, no hiciste valer argumentos, en base al principio de litis abierta, pues tú puedes hacer valer esos argumentos. Pero si no ofreciste pruebas que tuviste a tu alcance, ya no las puedes hacer valer ante la fase contenciosa o ante la fase extraordinaria, ante el Poder Judicial. Y la tesis es muy simplista al decir, y no lo puedes no puedes ofrecer esas pruebas porque la autoridad administrativa nunca tuvo la oportunidad de valorarlas. Y tú, juez o juzgador, sea de control de legalidad o en fase extraordinaria, no tienen competencia para sustituirse en las facultades de la autoridad. Y por eso cerraron la litis. Y esto creo que se ve muy bien en esta lámina y lo traté de poner con colores para que así se viera. Entonces yo creo que con esto se atiende lo que me hizo favor de muchas gracias, doctor. Platicar. No te pierdas la segunda parte de este episodio de Sal y Pimienta Fiscal, donde continuamos con el tema La defensa fiscal del contribuyente frente a la reforma fiscal 2026. Con la participación del doctor Juan Manuel Jiménez Illescas, junto a nuestros especialistas José Antonio Hernández Ross y Carlos Ibáñez Belmont, de Digital Signature. Mantente al pendiente y no te lo pierdas.